Una vez más estamos juntos para nuestro tiempo devocional diario o casi diario, podemos decir. Es muy posible que estemos sinceramente equivocados, que estemos confundiendo nuestro propio deseo carnal, nuestro propio deseo humano, de sabiduría humana, con la voluntad de Dios. Y esto nos trae muchos problemas, porque cuando confiamos en nuestro propio criterio y confiamos en él como si fuera de Dios y confundimos el entusiasmo carnal con la voluntad de Dios, con la fe, todo se vuelve muy, muy difícil. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, dice en el capítulo 10 lo siguiente: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Es muy fácil confundir la pasión y el celo humano y creer que eso es lo que Dios quiere. Eso le pasó también al apóstol Pedro, cuando él, con esa pasión y ese celo que tenía por Jesús, no escuchó ni la primera ni la segunda advertencia de Jesús cuando habló de que ellos iban a escandalizar de él, que le iban a abandonar, que le iban finalmente a dejar solo. Pero él insistía: aunque todos te dejen, yo no te dejaré, aunque tenga que morir por ti, yo moriré por ti. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y esta pasión y este celo que Pedro tenía era algo más bien carnal o humano, pero no del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, e incluye también esa pasión, ese celo de parte de Dios. Incluye también esa pasión encendida por el Espíritu Santo, por la voluntad, por el reino, por la gloria, por la alabanza a Dios. Pero muchas veces ese celo no está en nosotros, sino que es algo más bien pensado en nuestra propia carne. Aunque todos te dejen, dijo, yo no te dejaré. Él estaba realmente funcionando con el combustible de la carne y no con la presencia, con el poder, con la gracia del Espíritu. Y así también los judíos sinceramente pensaban que perseguir a los cristianos y odiar a Cristo era lo que tenían que hacer por su celo por Dios. El apóstol Pablo sabía muy bien esto, porque cuando él escribe esta carta a los romanos, donde quiere responder a esa gran pregunta, ese gran enigma: ¿por qué la inmensa mayoría del pueblo de Israel despreciaron y rechazaron a Jesús? Si ellos son el pueblo de Dios, ¿ha fallado el plan de Dios? ¿Es que Dios ya no va a cumplir con sus promesas? Él explica todo eso en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Y el enigma, digamos, del rechazo de los israelitas a su propio Salvador, a Jesús, es que ellos estaban totalmente equivocados, funcionando por un celo carnal y una ignorancia de las Escrituras y una arrogancia en sus corazones. Pareciera que esas 3 cosas van juntas como un cóctel realmente espantoso, como un veneno nocivo para el alma. Un celo equivocado, basado en una doctrina equivocada, que conduce a una conducta pecaminosa y equivocada. Porque ellos dicen que ignorando la justicia de Dios quisieron establecer la suya propia, y así funciona cuando la pasión carnal nos hace movernos. Creemos que somos nosotros los que nos vamos a sustentar, que es nuestra propia fuerza y sabiduría lo que va a hacer que podamos agradar a Dios, servir a Dios como Él quiere. Creemos que nuestro poder y vigor es mayor que otros, que otros puedan tener, y pensamos que nosotros vamos a poder avanzar donde otros han fracasado. Todos estos pensamientos, muchas veces movidos por un entusiasmo carnal, nos hacen pensar que es el Espíritu de Dios quien nos mueve, cuando en realidad es nuestra propia carne humana y nuestro propio combustible carnal. Por eso el apóstol Pablo nos habla aquí de que es muy fácil tener celo de Dios, pero no basado en el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? No está basado en la verdad de Dios,
Si el apóstol Pedro hubiera escuchado con atención la palabra de Jesús en una y dos ocasiones, él no hubiera insistido para tener la última palabra. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Todos decían lo mismo. Aunque Jesús les había advertido de la negación, les había advertido del abandono, les había advertido de lo que iba a ocurrir, él estaba profetizando acerca de lo que iba a suceder. Ni siquiera habían podido velar con él una hora en el tiempo de la oración y de la angustia en Getsemaní. Iban a poder ahora ser capaces de permanecer con Cristo en medio de la dificultad, de la prueba, cuando la hora de las tinieblas se iba a cerner sobre él, se iba a venir sobre ellos, iba a ejercer todo su poder Satanás para llevar a Cristo a la cruz. Es por ese motivo por el que debemos pensar que cuando ignoramos la palabra de Dios y creemos que nosotros tenemos el poder y la facultad y pensamos que no es necesario que nadie nos aconseje o que entendamos lo que Dios nos está diciendo, ahí estamos cayendo en ese grave error. Dice que ese celo estaba equivocado. Muchas personas confunden el celo de Dios con el fanatismo religioso. Muchas personas piensan que el celo de Dios les tiene que llevar a hacer cosas extravagantes para mostrar su fe, meterse en verdaderos problemas de ofensas a personas que, por desgracia, no tienen el conocimiento de la salvación, no han entendido el Evangelio, no están viviendo en el Evangelio, y entonces son agresivos, o simplemente que nuestra conducta como cristianos a veces es demasiado imprudente y nos convertimos en personas ácidas, en personas que traen problema en la convivencia. Y esto lo podemos decir, no es que tengo mucho celo por Dios, pero debemos tener cuidado, no confundir el celo de Dios con la pasión carnal, movida en la competencia o en el orgullo, en el egoísmo o en cualquier otra cosa. Cuidado, porque la palabra de Dios nos advierte de eso. Muchas personas son fanáticas. Hay cristianos fanáticos y por supuesto hay personas de cualquier religión que son fanáticos y que ellos dicen, mira qué celo, tenemos que imitar en el celo que tienen las otras religiones haciendo estas cosas y las otras. Pero nosotros no tenemos que imitar a los hombres, no tenemos que envidiar a los hombres, no tenemos que fundar nuestras vidas en el fanatismo de otros y las prácticas de otros, y si no las hacemos sentirnos avergonzados. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no nos llama a eso. El Evangelio nos llama a predicar la verdad en amor. Nos llama a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, a dar un testimonio del Evangelio con mansedumbre y reverencia para todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. La palabra de Dios nos llama no a pelearnos con los pecadores, sino a llamarlos al arrepentimiento, a buscar de ellos que el Señor les conceda que se arrepientan para que así escapen del lazo en el que están cautivos, como dice el apóstol Pablo, con mansedumbre, con amor, con prudencia, nunca buscando ofender ni discutir, porque ¿de qué sirven las discusiones y peleas movidas por la carne cuando es el Evangelio el único poder de Dios que hay para salvación a todo aquel que cree? Podemos ganar una discusión y perder la bendición de ver a una persona que se acerca a Dios, que quiere conocer a Dios. Ellos, dice, estos judíos, ese celo de Dios estaba equivocado, no conocían la justicia que proviene de Dios, querían procurar la suya propia, querían autosalvarse, querían ellos mismos buscar el camino de la salvación autoinventado, podemos decir, y rechazaban la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que Él nos regala en Cristo Jesús, porque dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, es el propósito de la ley, es donde toda la ley termina y se completa y se perfecciona, donde todo está cumplido. Para todo aquel que cree, reciba la justicia. La justicia es un regalo de Dios. La justicia no la fabricamos nosotros. Las buenas obras no son justicias que presentamos delante de Dios para que Él nos bendiga y nos apruebe y nos regale el cielo como el mérito final, sino que la justicia nos viene de Cristo.
de aquel que es manso y humilde de corazón, que aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de aquel que siempre fue fiel y que tuvo ese gran celo por Dios y esa gran mansedumbre por Dios. El mismo Señor que tuvo tanto celo de tomar el azote y echar fuera a los cambistas de la casa de su padre, porque era su casa, la casa de Jesús, y por lo tanto tiene derecho a echar a los ocupas y a echar a los comerciantes, ladrones e hipócritas que había allí, tuvo derecho de hacerlo y fue movido por el celo amoroso del Señor. Pero también lo vemos con esa mansedumbre, entregándose dócilmente en las manos de aquellos bárbaros y salvajes. También le vemos ahí que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ese celo de Jesús se manifestó en mansedumbre, se manifestó en energía, se manifestó en humildad, se manifestó en caridad. En todas estas cosas tenemos nosotros que ver que la justicia que Dios demanda de nosotros está ya en Jesucristo y es un don que tenemos. Por lo tanto, nuestro celo debe de ser conforme a su conocimiento, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el celo no es para salvarnos, es un fruto de la salvación. Y esa pasión que debemos tener por el Señor debe ser siempre, debe circular siempre como el coche por la carretera correcta. Es por ese motivo por el que el apóstol Pablo dice, el gran fracaso de ellos fue que tenían ese celo, pero es un celo carnal. ¿Por qué estás haciendo tú lo que haces para el reino de Dios? ¿Por qué lo hago yo? ¿Cuál es la motivación? Podemos tener una gran pasión y un gran celo por las cosas de Dios, pero si nadie nos mira y nos aprueba, si nadie nos gratifica, si nadie nos agradece, si nadie valora, si nadie lo ve, ¿lo haríamos igual? ¿O estamos buscando tener celo más que otros, como le pasaba al apóstol Pedro? Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Y es por ese motivo por el que debemos examinarnos y buscar que sea el Espíritu de Dios el que produzca el celo en nosotros y no nuestra propia fuerza carnal en la que intentamos superarnos como el atleta intenta superar su marca, como el trabajador quiere hacer más horas extras para ganar más dinero. No es que esas cosas sean en sí malas, pero no son las herramientas del reino de Dios, porque no es con espadas ni con ejércitos que Dios hace su obra, que servimos al Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. Por ese motivo debemos tener cuidado de buscar del Señor mismo la pasión y el celo necesario para servirle en la manera que Él nos ha mostrado en su palabra. Y no tratando de imitar a otros, no tratando de fotocopiar a otros, no tratando de tomar las herramientas de otros para intentar hacer lo mismo, o los dones de otros para intentar nosotros hacer las mismas cosas, porque Dios nos ha dado a cada uno nuestros dones, nuestros talentos, y Él nos usa conforme a lo que somos y no a lo que no somos. Él quiere que nosotros le sirvamos por amor, porque recuerda bien que el celo no es todo, que el celo solo es una parte. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si entendiese todos los misterios, si diese de comer, si diese de todos mis bienes a los pobres o entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, puedo hacer todo eso con un gran celo y una gran pasión por Dios y hacerlo sin amor. La fe obra por el amor y el amor modera y modela el celo. Por ese motivo nosotros debemos buscar de Dios su amor y gracia, y es su Espíritu Santo el que moverá nuestra pasión verdadera de parte de Él, para servirle conforme a su conocimiento y no conforme al nuestro, conforme a su justicia y no la nuestra, conforme a su gracia y no conforme a nuestra propia fuerza o sabiduría carnal. Vengamos entonces al Señor para pedir su misericordia y su amor y celo por nosotros, obrando en nuestras vidas. Vamos a orar. En esta mañana, en este día, Dios de los cielos,
Nos presentamos ante tu presencia y te pedimos que nos perdones por las veces en que confundimos nuestro yo personal, nuestra fuerza personal, nuestro celo humano y carnal con algo que viene de tu Espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir en humildad y a buscar de ti esos frutos de tu Espíritu Santo que nos hagan vivir para ti y servirte en amor por ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos.